Salmos capítulo 33, versículos 13 y 14, leemos en el nombre de Jesús. Todos lean conmigo. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Todos decimos aleluya. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Gloria al Señor. Y bueno, nos disponemos hoy para proseguir con la enseñanza que estamos trazando. Y una de mis oraciones o de las peticiones que le hago al Señor es que no solamente usted reciba información, sino obviamente en una enseñanza hay mucha información, pero lo más importante es que usted reciba revelación e inspiración por la palabra del Señor. ¿Y cuánto le piden a Dios lo mismo? Díganle, Señor, sí, yo voy a tratar de prestar atención, de tomar nota para recibir información, porque hay mucha información, pero más que información necesitamos revelación e inspiración. La revelación nos va a convencer, nos va a transformar, y la inspiración nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Qué hermoso es el Señor. Ayer en la reunión de pastores, nuestro presbítero nos daba una enseñanza muy hermosa y nos impartía algunos principios bien hermosos, y uno de ellos es: enséñame, dice, enséñame, oh Jehová, y luego dice, a hacer tu voluntad. Hermoso, y con base a ese versículo nos dijeron, y eso lo tomé para mi corazón, que debemos, número uno, tener una mente enseñable, aprender a ser enseñados por el Señor, corregibles. Número dos, hacer, porque no basta con saber, se requiere poner en práctica, se requiere hacer. Y número tres, que lo que hagamos sea su voluntad. Aleluya. Y ese es precisamente el propósito de esta serie que estamos hablando sobre el cielo. Hoy estamos en el mensaje número 6 de esta serie y queremos hablar un poco sobre una pregunta muy interesante, pero por supuesto voy a compartir también algunos detalles que he venido recibiendo y aprendiendo de parte del Señor, y sé que van a servirnos muchísimo. La pregunta que vamos a responder con la ayuda del Señor hasta donde sea viable hoy es la pregunta: ¿quiénes van al cielo? ¿Quiénes van al cielo? Ahora quiero que la diga conmigo, pero en un sentido de propiedad. Diga, ¿quiénes vamos al cielo? Amén. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Aleluya. Pero no olvide esto, necesitamos estar dispuestos a seguir al Señor y hacer la voluntad de Dios. Claro que sí, sin la voluntad del Señor es imposible. Y la voluntad del Señor es agradable y es, dígalo, agradable y perfecta. La voluntad del Señor es agradable y es perfecta. Ahora, quiero comenzar mencionándole algunas escrituras. Quiero que le tome nota o le preste atención, porque a partir de este momento voy a acelerar un poquito. En el libro de los Salmos, capítulo 33, encontramos una realidad maravillosa, y el texto, este fue el texto que leímos, donde se nos describe ese cielo en el cual nos estamos enfocando, y es el cielo donde el Señor mora, en el sentido donde Él manifiesta su gloria de una manera específica y especial. Dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. El cielo es la morada de Dios. De eso hemos venido aprendiendo en esta serie. Pero también hemos observado que más que hacer hincapié en el cielo literal, o llamarlo el cielo atmosférico, con sus respectivas o diversas capas como la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera, que tienen que ver con ese primer cielo, más que ir a ese primer cielo, estamos haciendo hincapié en el tercer cielo, el tercer cielo. No obstante, vemos que la Biblia nos habla con abundancia
no solo del tercer cielo, sino que nos describe cada uno de esos niveles. Por ejemplo, algunos textos que no he mencionado, en Isaías capítulo 55, versículos 9 al 10, encontramos que la palabra del Señor habla de un cielo donde ocurre el ciclo hidrológico, es decir, es el primer cielo. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Luego dice: mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Debajo del cielo, como lo diría en sus palabras el predicador en Eclesiastés, el Coelet, el predicador, nosotros sabemos que hay uno que nos sustenta aún debajo del cielo. Todo tiene sentido, no solo después del segundo cielo y más aún en el tercer cielo, sino aún en este primer cielo. Para nosotros todo tiene sentido porque todavía seguimos dependiendo de Él. Alguien que alabe el nombre de Cristo el Señor. A su nombre, gloria. El libro de los Salmos, capítulo 147, versículo 8, también describe que en este cielo, principalmente el atmosférico con sus diversas capas, empezando por la troposfera, que es la inmediata, lo que tiene que ver con el aire como tal, vemos también que aquí ocurre ese movimiento, eso que algunos le han llamado el ciclo hidrológico, eso de que el agua se evapora y luego desciende en nieve o en lluvia. En el Salmo 147, versículo 8, y en algunos lugares desciende como granizo, ¿no? ¿Alguna vez hemos visto el granizo? No es como la nieve que va como suave, no, el granizo es violento. ¿Alguna vez alguien ha recibido un granizo, una caricia de un granizo? El Salmo capítulo 147, versículo 8 dice: Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. En otras palabras, Dios tiene el absoluto control hasta en el asunto del ciclo hidrológico. Todo está bajo el control del Dios de los cielos. Hay algunos que le han llamado, incluso se han adjudicado ese título demasiado relevante. Creo que hubo un capo, una persona que se llamaba así, o que le apodaban el Señor de los cielos. Pero en realidad eso le queda grande a cualquier ser humano en la tierra. El único Señor de los cielos es el que tiene control sobre los cielos, el primero, el segundo, el tercer cielo, o desde el punto de vista hebreo, los 7 cielos. Dios tiene absoluto control sobre sus cielos. Él es el verdadero Señor de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por otro lado, también la Biblia, por supuesto, nos habla con abundancia, tanto que llevo estos mensajes y no he podido llegar a abordar por lo menos solamente como el esqueleto de la idea. Incluso hoy voy a tocar algún pasaje de la Biblia que se lo leía hoy a mi esposa, y es un pasaje de la Biblia que definitivamente ni los mejores eruditos, estudiosos, investigadores, filólogos, etimólogos en este caso, o exégetas o hermeneutas o comentaristas bíblicos no logran vislumbrar la grandeza de un solo capítulo de la Biblia que voy a leer porque es suficientemente sorprendente, referente a una visión celestial o referente al cielo. Así que el cielo es algo tan magnífico que pudiésemos sumar todas las mejores predicaciones de todos los mejores predicadores de todos los tiempos, y aún así todavía no logramos describir la magnificencia, aunque tratemos de indagar, o como en mi caso, de escarbar, buscar, leer, una vez más volver a leer, ver en diferentes versiones de la Biblia. Aún así, nosotros, como dice aquel himno, lo terminaremos entendiendo todo, pero más allá. El Salmo 33, 13 al 14 que leímos nos declara desde dónde es la morada de Dios, en los cielos. Pero el Salmo capítulo 102, el versículo 19, dice la Biblia: porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Qué bueno es saber que
hay uno que nos mira y hay uno que nunca duerme. El Salmo 121 dice que Él no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Incluso Él guarda a los guardas, Él protege a los que hacen el trabajo de vigilancia o de control o de ayuda o de todos los trabajos policíacos, etcétera. Hay uno que está sobre ellos. Dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por eso es que los militares han tomado el Salmo 121 como el salmo de los militares, porque tengo amigos también que son cabos y amigos que son militares y muchos de ellos me dicen, este es uno de mis salmos favoritos, y algunos de ellos ni siquiera son creyentes, pero son amigos desde mi temprana edad y ellos lo toman como un salmo para ellos, porque saben que definitivamente hay una cobertura sobrenatural que es inviolable y es la presencia del Señor. También está en Isaías capítulo 63, el versículo número 15, la Biblia dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Amén. Él no solamente está mirando para cuidar, Él está mirando para juzgar. Diga, Él no solo mira para cuidar, Él mira para juzgar. Por eso es que no hay nada que haya acaecido en ninguno de sus niveles de cielos. En el cielo donde vivió el querubín protector, también hubo un juicio ya, por eso ellos fueron sacados de allá. En el cielo celestial de las regiones celestes, las huestes espirituales todavía siguen ejerciendo cierto nivel, pero aún así ahí hay uno que está sobre ellos para juzgar. Debajo de este cielo o en este primer cielo también hay una mirada soberana para juzgar. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, encontramos un texto maravilloso, que es un texto también sumamente profundo, pero muy revelador. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Está hablando que una de las descripciones gráficas que la Biblia da como del cielo, es que realmente hay un primer cielo, que es como el atrio exterior del tabernáculo, hay un segundo cielo que es como el lugar santo del tabernáculo y hay un tercer cielo que es como el lugar santísimo del tabernáculo. Lo mismo pasaría equiparablemente al templo, era como el atrio de afuera, la parte exterior de ese templo. Luego hay un segundo cielo que es que es visitado por pocos, porque una de las cosas bien importantes a tener en cuenta es que ese primer cielo, pues todos somos testigos de él, así como en el tabernáculo todo mundo iba a ese primer lugar llamado el atrio exterior a ofrecer holocausto. Era un cielo conocido por todos, pero había un segundo cielo, si lo aplicamos de esa manera, llamado el lugar santo, donde solo un grupo más selecto, llamado los sacerdotes, son los que entraban allí. Todo el pueblo no iba al lugar santo, solamente un grupo selecto. Y la Biblia claramente ha dicho, por ejemplo, el Salmo 139 describe de la omnipresencia de Dios y dice que a dónde nosotros podemos huir de su presencia. Si tomamos las alas del alba y vamos hasta lo más profundo y salimos a las estrellas y vamos al segundo cielo, porque el hombre por Dios tuvo la facultad de también poder ir a ese segundo cielo. Por eso es que el hombre ha llegado a la luna. Se habla de que aún los satélites, cosas creadas por el hombre, han traspasado muy lejos de nuestra propia galaxia. En otras palabras, estamos hablando de que ese segundo cielo también podía ser visitado, pero hay un tercer cielo que solamente el sumo sacerdote podía visitarlo, y la Biblia dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Él fue el único que fue a ese tercer cielo. Dice, entró al cielo mismo, hablando de ese lugar especial. Y ahora, después de su sacrificio en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos abierto también el cielo para los que vivimos para su gloria. Por eso es que en Apocalipsis 3:12 está hablando de ese nivel glorioso aplicado al templo. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribirá sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, porque obviamente tendremos una revelación más amplia de quién es Él en toda su omnipotencia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por esto? Gloria al Señor.
Ahora, por otro lado, estoy solamente destacando algunos elementos o algunos aspectos muy importantes que no había mencionado en ninguno de los mensajes inmediatamente anteriores, y la idea es que podamos avanzar a tocar algún aspecto más que me llamó poderosísimamente la atención para poder responder esta pregunta: ¿quiénes van? Y si nos apropiamos de eso, ¿quiénes vamos al cielo? Porque la obra de Cristo el Señor en la cruz del Calvario es tan poderosa que nos da a nosotros acceso al cielo mismo de Dios. Alabado sea el Señor. Decíamos en uno de los primeros mensajes que uno de los deseos, cuando hablábamos de qué es el cielo es el deseo de Dios para los suyos. Dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Habíamos mencionado también un detalle muy importante, y es que los salvos, espiritualmente hablando, ya estamos disfrutando del reino de los cielos. Ya estamos disfrutando. Por eso en Efesios 1:3 y en Efesios 2:6 se observa estas realidades espirituales que las voy a mencionar en un momento. Ahora, hay un comentarista bíblico, probablemente uno de los comentaristas muy buenos, realmente es excelente, y lo escuchaba desde mi niñez, y es el comentarista J. Vernon McGee. El comentarista bíblico J. Vernon McGee, en su programa radial al español, en la magnífica voz de Samuel Montoya, dice unos aspectos que definitivamente son muy relevantes, y quise tomar nota de ellos, porque de alguna u otra manera es como el resumen en solo unas pocas frases y palabras de todo lo que hemos mirado hasta ahora. Y me llamó la atención los comentarios que este autor, este escritor, hace sobre el libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 21 y el capítulo 22, que es, para los que ya hemos estudiado temas sobre la Nueva Jerusalén o la patria celestial, sabemos que allí nos da detalles muy minuciosos de cómo es ese lugar, porque el cielo no es un lugar quimérico, no es un lugar ilusorio, no es un lugar simplemente una imaginación, no es una utopía. La palabra utopía significa un lugar, algo que simplemente no existe, sino al contrario, el cielo de Dios es un lugar real, tan real como el Dios que lo creó, como el Dios que lo hizo, y tan real como la gente que habitará ese lugar, tan real como los seres que viven en ese lugar. Ahora, hablando de eso, él menciona que entre el capítulo 21 y el capítulo 22, en su comentario, él menciona, J. Vernon McGee, menciona que hay algo a lo que él le llamó las 7 cosas nuevas en la eternidad. Y eso se describe allí en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Número 1, comienza hablando de nuevos cielos. Diga, nuevos cielos. La segunda cosa, diga, nueva tierra. La tercera, diga, nueva gente. La cuarta, diga, nueva Jerusalén. La quinta, nuevo templo. La sexta, diga, nueva luz. Y la séptima, nuevo paraíso. Eso está en el capítulo 22, es decir, realmente ese bosquejo de Apocalipsis, si usted lo puede estudiar más a fondo, le va a servir mucho. Ahí está un bosquejo para saber de qué habla estos capítulos. Nuevos cielos, nueva tierra, nueva gente en cuerpos glorificados, nueva Jerusalén, nuevo templo, nueva luz, porque será un lugar maravilloso, y nuevo paraíso. Ahora, este autor llamado J. Vernon McGee dijo una frase muy interesante que dice: el cielo no es un lugar sentimental, es un lugar palpable. Es un lugar palpable. Y mencionó otras cosas que me llamaron la atención. Mencionó 6 cosas que se encuentran referente a lo que hay en ese cielo. Número 1, él dice que hay ausencia total del pecado, la tentación y la prueba. Allí en el cielo ya no hay pecado, ya no hay tentación y tampoco hay prueba. Aquí en la tierra, aunque vivimos bajo el reino de los cielos, aún así todavía hay pecado, hay tentación y hay prueba. ¿Alguno ha pecado? Que diga amén. ¿Alguno ha recibido tentación? ¿Alguno está o ha atravesado por pruebas? Efectivamente, por muy consagrados, ungidos
es parte de la atmósfera, de la batalla, de la vida misma del creyente, pero allá en ese cielo no hay. Lo segundo que él menciona es que la nueva Jerusalén, y eso es maravilloso, ya lo habíamos explicado cuando enseñamos también el tema de la patria celestial en 2 mensajes sobre cómo es ese asunto de esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Él dice que la nueva Jerusalén bajará del cielo de Dios. Y esto es muy importante, no quiere decir que la nueva Jerusalén o la ciudad será como un satélite de la tierra, como decir la luna o como decir un planeta visible desde la tierra, sino que realmente el nuevo universo girará en torno a la nueva Jerusalén. Porque si hablamos de distancias, las distancias del cielo galáctico son realmente abismales. Se habla de que viajando a velocidades de la luz para llegar solamente de una distancia, no de un extremo al otro extremo del universo que se conoce, sino para llegar de ciertas distancias a ciertas distancias, se requieren mínimo de 200 años luz. Lo que quiere decir que definitivamente para el ser humano, así como está con el cuerpo que tiene y aún con la tecnología que tiene, es imposible poder llegar a lo más recóndito del universo, segundo cielo solamente. Mucho menos van a poder llegar al tercer cielo, porque realmente el tercer cielo es un lugar el cual está tan lejos para muchos, pero está tan cerca para otros. Hay algunos que lo tienen tan lejos que humanamente jamás podrán llegar allí. Pero hay otros que lo tenemos tan cerca. La Biblia dice que el recibir el bautismo del Espíritu Santo es tener la prueba de la naturaleza celestial del reino de los cielos dentro de nosotros. Amados hermanos, el hecho de vivir una vida transformada, de haber nacido de nuevo, se puede ya ver el reino de Dios y tenemos la esperanza de entrar al reino de Dios. ¿Habrá alguno de esos aquí en esta hora que tenga esa gloriosa esperanza? Aleluya. Lo tercero que el comentarista menciona es que la ley de la gravedad que opera en esta tierra será cambiada. En otras palabras, porque no voy a hacer una disertación de eso, usted lo puede leer. Allí en el cielo, entre ese cielo nuevo y esa tierra nueva, habrá, en palabras de este autor, dice, un tráfico intenso entre la nueva Jerusalén, o sea, el cielo de Dios, y la tierra, la nueva tierra. ¿Por qué? Porque tendremos cuerpos diferentes, cuerpos glorificados, cuerpos que se pueden trasladar a una velocidad impresionante, que serán incluso desde el mismo momento en que sean transformados, va a empezar a probar las velocidades a las que ese cuerpo puede andar, y es en un abrir y cerrar de ojos, una velocidad impresionante. Así que, mis amados hermanos, la ley de la gravedad ya no opera sobre esto. Por eso el Señor mismo nos dio ese ejemplo. Él ascendió. Vemos incluso que la Biblia en Apocalipsis 12 dice que Él fue arrebatado. Hace poco estábamos hablando de las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida, y observábamos cómo hay varios tipos de arrebatamientos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, Enoc, el mismo Elías. Vemos que Jesús también es un ejemplo de esto, y vemos que aún en el mismo Apocalipsis 12 se menciona a él, a Jesús, como alguien que fue arrebatado. Dice que fue arrebatado, y en ese sentido la ley de la gravedad, que es lo que atrae a un cuerpo, no podrá operar en esa dimensión. Número 4, en ese nuevo, digámoslo así, esa nueva economía, ese nuevo manejo de ese cielo nuevo y tierra nueva, dice que no habrá sol para dar luz, porque Dios mismo lo suplirá. No habrá noche, porque no tendremos que descansar, porque nuestros cuerpos no se cansarán. Les había dicho en el mensaje, probablemente el anterior, tras anterior, de que en esa ciudad, en ese nuevo cielo, en esa nueva ciudad de Jerusalén, no habrá cementerios, porque allí no habrá muerte. No habrá hospitales, porque allí no habrá enfermos. No habrá psiquiátricos, porque allá no se sufre de problemas mentales. No habrá ningún tipo de rehabilitación ni cárceles, porque allá todos seremos libres por Él y viviremos para Él. Amados hermanos, el cielo es algo que jamás lograríamos describir. Vale la pena disfrutarlo un día, pero hay que empezar a disfrutarlo desde ya.
Número 5, no habrá más mar en esa nueva tierra. El mar ocupa hoy gran parte de la tierra. Aparentemente, y eso es muy importante, seremos vegetarianos como lo fue el hombre en el Edén, como lo será en el milenio y también lo será en la eternidad, como dice el capítulo 22, versículo 2 de Apocalipsis o Revelación. Acuérdense ustedes de que ese árbol da frutos y volvemos una vez más a ese origen. Si usted observa, los que hemos estudiado alguna vez el tema de el mundo antediluviano, cuando estudiábamos en el Instituto Bíblico la materia de geografía bíblica, enseñábamos cómo era aún la forma de comer del mundo antediluviano. Eran vegetarianos, porque en los primeros capítulos del Génesis, comenzando en el capítulo 1, la Biblia no dice que el hombre podía comer de lo que se mueve, de carne como tal, sino de lo que es silvestre, de lo que producían los árboles, de lo que era vegetariano como tal. De la misma manera, solo después del capítulo 8 de Génesis, encontramos que ya al hombre se le habilita para comer también de lo que se mueve. Los animales eran para sacrificios, pero no para alimento en esa época. Pero después del diluvio todo cambia, aún la alimentación del hombre. Y de alguna manera, allá en el cielo, seremos de esa manera. Número 6, el trono de Dios será visible. Conoceremos en plenitud a Dios como nuestro Cristo. Alabado sea el Señor Jesús. Y realmente eso es lo que hace del cielo el cielo, conocerle a Él. Aleluya. Ahora, en la Biblia, en el capítulo 6 de Isaías, encontramos una descripción extraordinaria de una visión celestial. En el capítulo 4 de Apocalipsis encontramos otra visión extraordinaria de adoración celestial. Pero en el capítulo 1 de Ezequiel encontramos una de las descripciones más impactantes. Realmente uno de mis capítulos favoritos de la Biblia es Isaías capítulo 6, donde dice el profeta Isaías que él vio al Señor sentado en un trono alto, sublime, que sus faldas llenaban el templo. Dice la Biblia que delante de él había serafines, que son un grupo angelical extraordinario, y los describe de una manera magnífica. Y él empieza a dar detalles, dice que tenían alas, que con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban y no cesaban de decir santo, santo. Y no era que se hablaban, no era que hablaban directo al trono, sino que en realidad el que estaba en el trono no necesitaba que se le diga tú eres santo, santo, sino que el texto dice que el uno al otro, es decir, entre serafines se lo estaban recordando. Oye, serafín, acuérdate que él es santo. Y el otro decía al otro, él es santo. Y el otro decía al otro, él es santo, porque en realidad, aunque nadie le diga santo, él sigue siendo santo. Aunque nadie lo adore, él sigue siendo todopoderoso. Nosotros debemos recordar que él es santo y que él es digno de ser adorado. Dígale al que está a su lado, acuérdate que él es santo y hay que alabarlo. Aleluya. Y eso es magnífico, porque ahí se describe cómo el hombre, cuando entra a ese nivel de cielo, el hombre se reconoce como pecador. Isaías dijo, ay de mí, que soy inmundo, soy pecador. Y él reconoce, y habito en medio, dice, tengo labios inmundos, pero habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Él reconoce su condición moral. Y dice que uno de esos seres vino y con un fuego puso sobre su boca. Y él dice, porque en ese nivel de cielo se le quita a uno, número 1, el pecado, y número 2, la culpa del pecado. Porque hay gente que el Señor ya le perdonó el pecado, pero todavía se sigue sintiendo culpable. Pero hay un nivel de experiencia en el cielo. Y hablando no del cielo tengamos que estar allá, sino que ya le explicamos y le vamos a explicar ahora que los que van al cielo son los que están conectados a ese nivel de cielo, donde usted como Isaías puede experimentar que el Señor le quita su pecado, pero también le quita su culpa. Amado hermano, lo que el Señor llevó en la cruz y ya Él te perdonó y tú se lo pediste de corazón, ya no permitas que el diablo ni tu mente te siga señalando. Ya Dios te perdonó. Ya Dios te lavó, ya Dios te limpió. Hay poder en el nombre del Señor.
Porque una de las cosas que ha impedido que el cristianismo hoy disfrute del cielo como debe disfrutarlo, es que el diablo, cuando usted quiere recibir el Espíritu Santo, le está diciendo: tú eres un inmundo, tú eres una sucia, tú eres un pecador, tú eres una persona que no va. Siempre le está recordando su culpa y su pecado. Pero cuando usted logra, como Isaías, cuando va al templo, cuando va a la presencia de Dios, cuando se entrega a Él, cuando algo en su vida que no debe estar ha muerto, porque Usías murió, y ahí entonces él vio al Señor en el año que vio al rey Usías. Realmente de Isaías capítulo 6 pudiéramos hablar muchas cosas. De Apocalipsis capítulo 5 extraordinariamente muchísimas cosas, y podemos ver cómo ahí ya está representada la iglesia, los seres vivientes, y dice que ellos se postraban y ponían sus coronas delante de él y lo reconocían y lo exaltaban, y la dirección del cielo aparece en el capítulo 4 versículo 1 de Apocalipsis. Y ahí vemos cómo la Biblia nos dice que a Juan, mientras él estaba en momentos de dolor, de dificultad, se le dijo: sube acá. En otras palabras, ¿hacia dónde está la dirección del cielo? Hacia el norte del universo. Le dice: sube acá. Y él, en ese momento, de alguna manera representando a la iglesia, es arrebatado y comienza a ver cosas magníficas. Esto en el capítulo 4 de Apocalipsis, de la adoración celestial. Se habla de la puerta abierta en el cielo, y una voz como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En otras palabras, en el segundo nivel del cielo ya no solo recibes perdón, liberación de culpa, sino que tú te sientes tan comprometido, tan anonadado de la gloria del Señor, que tú sabes que allí únicamente se puede darle honor, se puede darle gloria, se puede darle alabanza, se le puede dar adoración, porque las razones sobran. Las coronas, los títulos que tú y yo tengamos, todo eso es puesto a los pies del único que es digno de ser adorado. ¿Alguien está adorando a Dios en esta hora? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Aleluya. Allí todo mundo decía: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es un nivel de cielo donde se le da gloria, donde se le da honor. Pero cuando fui a Ezequiel capítulo 1, definitivamente los mejores eruditos se quedan cortos en poder explicar lo que allí dice. Es uno de los pasajes más complejos de toda la Biblia, tanto que hasta los ufólogos utilizan el capítulo 1 de Ezequiel para decir, según ellos, que ahí la Biblia habla de extraterrestres. Y usted va a escuchar infinidad de argumentos y comentarios, pero en realidad ese cielo es el cielo de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es tan extraordinaria. Incluso le estoy pidiendo al Señor que me dé un mensaje de ese capítulo 1 de Ezequiel, porque mientras lo leía venían muchas cosas a mi corazón. Pero hoy me siento absolutamente, realmente, y reconozco que me siento absolutamente incapaz de poder dar una explicación de ese capítulo 1 de Ezequiel. Así que me di a la tarea de leerlo. Voy a pedirle que usted busque en la versión que usted tenga. Si tiene Reina Valera de 1960, usted encontrará que el capítulo 1 de Ezequiel es un capítulo tan complejo, tan majestuoso, incluso tan asombroso y a la vez estremecedor. Cuando uno lo lee, uno dice: Dios mío, y esto es lo que a Ezequiel se le mostró. Con razón a Ezequiel, en la versión Reina Valera de 1960, se le llama hijo de hombre, pero en otra versión dice simple hombre mortal. En otras palabras, alguien que es como usted y yo, mira al que está a su lado y dígale: somos simples mortales. Porque algunos todavía siguen creyendo la película de Highlander, el inmortal. ¿Se acuerdan de eso? Todavía siguen creyendo que son inmortales. No, el alma nuestra es inmortal, pero este cuerpo, esta casa, como le dijeron a un predicador alguna vez, no recuerdo el nombre de ese predicador, la verdad, pero voy a poner un ejemplo, bueno, un nombre de alguien que usted considere que fue temeroso de Dios. Bueno, un anciano temeroso de Dios. Y le preguntaron: ¿cómo está él? Voy a poner como ejemplo el nombre de mi papá.
Y resulta que le dijeron, ¿cómo está Segundo Araujo? Entonces ese hombre, ese predicador, que no recuerdo ahora el nombre, respondió de una manera tan sabia. Y él dijo, Segundo Araujo está muy bien, gracias por preguntar, está perfectamente bien. La morada donde vive Segundo Araujo ya está cayéndose, ya está debilitándose, pero Segundo Araujo está muy bien. Pero Segundo Araujo sigue esperando una morada que el Señor prometió que no es corruptible. Y ya recibí un mensaje, dijo ese predicador, ese hombre, ya me notificaron del cielo que ya le está llegando la hora de soltar ese cuerpo para entrar a una nueva morada especial. ¿Qué respuesta de ese hombre? Y es una de las grandes realidades que todos nosotros debemos ser conscientes. No somos inmortales aquí en la tierra. El Señor nos puede librar de la muerte una, otra y otra vez. A Pablo lo libró y hasta lo resucitó después de un apedreamiento, pero con todo y eso tuvo que partir. Así que mis amados hermanos, qué bueno que nosotros podamos decirle, Señor, y siempre estar tan bien espiritualmente que cuando nos preguntan, no importa cuán deteriorado esté su casa, este tabernáculo pasajero, usted siempre puede decir, Dubán está bien, María está bien, Amanda está bien, Diana está bien. O sea, que usted esté seguro de su salvación, de que usted esté convencido. Y yo creo que con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, si uno le es fiel a Él, es imposible no salvarse. Es imposible no salvarse. Lo que Él hizo, lo hizo bien, lo hizo perfecto. Alguien que aplauda el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Ahora, en breves palabras, describí lo que dice Isaías 6 del 1 al 8. En breves palabras, tomé algunas escrituras de Apocalipsis 4, algunas descripciones del cielo. Pero cuando voy a Ezequiel capítulo 1, le pido por favor que mejor lo lea en su versión, la que tenga. Yo procuré buscar, la nueva versión internacional lo traduce muy bien, la nueva traducción viviente excelente, pero tengo una versión favorita que es la nueva Biblia viva. Y tuve que traerlo porque realmente hay muchas cosas que al leerlo en versión Reina Valera, yo personalmente no logro comprender muy bien, no las logro comprender muy bien. Son tan magníficas, en realidad Ezequiel fue inspirado por Dios. Y humanamente hablando hizo el mejor, es decir, Ezequiel hizo lo mejor que pudo para describir lo que vio. Pero lo que vio es tan majestuoso que aún leyéndolo, uno simplemente, yo quiero por favor que lea, trate de seguirme con su versión que tenga, pero además trate de usar su imaginación. Trate de imaginarse cada figurita. Yo voy a procurar leer lo mejor que pueda. En Ezequiel capítulo 1 dice la Biblia que ese profeta Ezequiel, hijo de Buzi, que era un sacerdote que vivía con los exiliados judíos junto al río Quebar en Babilonia, que él recibió de parte de Dios visiones que le mostraban lo que acontecería en los próximos meses y años. Una versión de la Biblia dice que él tenía 30 años de edad cuando recibe esta revelación. Y note, es una revelación, según Ezequiel capítulo 1, en la versión Reina Valera, dice en el versículo número, voy a leer el versículo número 1 al final, dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Así que no hay duda de que la visión que él tuvo era una visión, diga, visión celestial. Ok, luego dice el texto sagrado, un día a fines de junio, cuando ya habían pasado 5 años del exilio del rey Joaquín, fue cuando empecé a recibir visiones y mensajes de parte del Señor. Y mire cómo él empieza a describir. Sí, él utilizó su mejor literatura, lo echó mano de todo lo que pudo. Y él dice, yo vi en una visión una gran tormenta acercándose hacia mí desde el norte, es desde el cielo. Luego dice, y delante de ella una enorme nube que resplandecía con fuego, desde adentro de la cual continuamente salían llamaradas, y en el fuego mismo había algo que brillaba como el bronce pulido. Luego dice, luego, desde el centro de la nube, aparecieron 4 seres extraños, y claro que sí eran extraños. Dice, aunque su figura
era como la de un ser humano. Ok, de un ser humano, pero solo tenían este detallito. Mire lo que dice. Pero cada uno tenía 4 caras y 2 pares de alas. Sus piernas eran como las de los hombres, pero sus pies tenían pezuñas como de buey, aunque brillaban como el bronce bruñido. Solo con eso yo digo, Dios mío, ¿qué está diciendo usted ahí, Ezequiel? Está diciendo que parecen hombres, pero que tienen cuerpo metálico y que al mismo tiempo tienen, en una versión dice, tienen piernas rectas, es decir, unas piernas derechas, y aparte tienen como pezuñas de becerro o de buey, y aparte de todo eso, él empieza a describir cosas que solo se manifiestan en el nivel de la gloria de Dios. Luego dice, voy en el versículo 6 acá, voy al 8 acá, dice, y debajo de cada una de sus alas yo podía ver manos humanas. ¿Sí escuchó eso? Uno dice, ahora ¿con qué me vas a sorprender? ¿Qué es lo que viste? Y dice, debajo de las alas yo veía algo así como manos humanas. Ok, luego dice, los 4 seres extraños, en la versión que tenemos normalmente dice los 4 seres vivientes, los 4 seres vivientes. Pero acá en esta versión dice, en el 9, los 4 seres extraños estaban vivos y unidos ala con ala y volaban hacia adelante sin volverse atrás. Versículo 10, cada uno tenía la cara de un ser humano al frente. Las caras de los costados eran una de león y una de buey, en tanto que la posterior era de águila. Note una cuestión de esas. Seres que tenían rostros de estas magnitudes. Luego dice, cada costado era, versículo 11, cada uno tenía además 2 pares de alas desplegadas que partían del medio de sus espaldas. Un par se extendía hacia arriba y el otro par cubría su cuerpo. A donde les impulsaba el espíritu iban, pero moviéndose siempre hacia adelante sin darse vuelta. Qué bueno que nosotros hagamos lo que estos seres vivientes hacían, que no vayamos para donde nosotros queremos, sino para donde el Espíritu Santo nos impulse. Versículo 13, subiendo y descendiendo entre ellos, había otras, aquí viene lo más misterioso, otro tipo de seres que en realidad ahí se los conecta, pero los que estudian angeleología profundamente saben que son otro grupo de seres, los más indescriptibles, tanto que aquí los describe como unificados a los serafines, a los seres vivientes, porque no son serafines sino seres vivientes, y los describe como si fueran ruedas, es decir, no haya otra forma de describirlos. Estoy en el versículo número 13, subiendo y descendiendo entre ellos, había otras formas que resplandecían como brasas ardientes o antorchas brillantes, y desde allí salían relámpagos. Los seres vivos iban y venían con la velocidad del relámpago. Al estar mirando atentamente todo esto, vi 4 ruedas sobre el suelo debajo de ellos, correspondiendo una rueda a cada uno de los seres vivientes. Las ruedas parecían como si fueran hechas de ámbar pulido. Y el ámbar es un color entre el naranja y el amarillo. Es una piedra preciosa. Es decir, que hasta el color de ellos era ya demasiado majestuoso. Y cada uno estaba construida con una segunda rueda cruzada por adentro. ¿Entiende esto? Yo no soy capaz de explicarlo. Es complejo, demasiado complejo. Y eso que, dígale que está a su lado, Ezequiel está haciendo su mejor esfuerzo. Claro, él está tratando de explicar, él no quiere ahí confundirnos ni enredarnos, él está explicando lo que él vio. Pero hay cosas con razón que Pablo, imagínense, yo me imagino a Pablo era un tremendo letrado, pero hubo un momento donde él vio en el tercer cielo, en el paraíso también, porque él estuvo allí, vio cosas tan gloriosas que simplemente la Biblia dice, no les es dado al hombre expresar. O sea, usted no es capaz ni de describir lo que usted acaba de ver. Y dice que él tuvo que simplemente guardárselo en su imaginación. Luego dice el texto sagrado, voy en el versículo 15, voy en el versículo 17. Así podían avanzar en cualquiera de las 4 direcciones sin tener que darse vuelta. Versículo 18, las 4 ruedas tenían una enorme circunferencia y despedían brillos intensos. De aquí es de donde toman los ufólogos heréticos que tratan de tomar la Biblia y basados en ideologías del libro de Enoch y toda cantidad de cosas, dice, mire, ahí está hablando de naves interestelares. En realidad no está hablando de eso, está hablando de seres vivos, espirituales aquí. Y mire lo que dice en el versículo número
¿Cuál seguiría? 18, 19, muy bien. Cuando los 4 seres vivos volaban hacia adelante, las ruedas se desplazaban, dice, con ellos. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas también subían con ellos. Cuando los seres vivos se detenían, también se detenían las ruedas. Es que el espíritu de los 4 seres vivos estaba en las ruedas, de modo que donde quiera su espíritu iba, las ruedas y los seres vivos iban también. Hasta aquí eso está clarísimo, ¿cierto? Lo ha entendido perfectamente. Luego dice, en la parte superior de este extraño ser había una especie de bóveda de cristal. Él dice, yo veo como un cielo ahí. Luego dice, bóveda de cristal purísimo y resplandeciente. Las alas de cada uno de los seres estaban debajo de esta, las alas de cada uno de los seres estaban debajo de esta bóveda, extendidas para tocar las alas de los otros, y cada uno tenía 2 alas cubriendo su cuerpo. Versículo 24. Al volar, el ruido de sus alas era muy intenso, como las olas estrellándose sobre la costa, o como la voz de Dios, o como el griterío de un poderoso ejército en medio de una feroz batalla. Cuando se detenían, entonces plegaban sus alas. Estaba yo observando cuando se produjo un gran estruendo. Entonces vi sobre la cúpula que estaba encima de ellos, había algo que se parecía a un trono hecho de zafiros azules, y sentado sobre él alguien con la apariencia de un ser humano. Versículo 27. Desde su cintura hacia arriba parecía como bronce reluciente, metálico, deslumbrante como el rayo, y desde su cintura hacia abajo como si todo fuera una llamarada. Está hablando de cosas que definitivamente ni las versiones más sencillas logran extraer toda esa esencia que hay ahí. Luego dice, imagínese usted eso, como usted está tratando de usar su imaginación, como es eso de la llamarada. Versículo 28. Había una aureola resplandeciente semejante a un arco iris alrededor de él. Ese era el aspecto de que la presencia magnífica del Señor tenía para mí. Y cuando yo lo vi, caí rostro a tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. Versículo siguiente, y me dijo, ponte de pie, hombre mortal, que hablaré contigo. Imagínese él cómo estaba. Yo me imagino que él estaba temblando ahí diciendo, ¿qué es esto que estoy viendo? Y aparte él cae ahí a tierra. Y luego alguien le dice, ahora sí ponte de pie. Yo creo que él no tenía ni fuerza para pararse, porque el texto siguiente dice, y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. En otras palabras, él como que decía, Señor, usted me está mostrando todo esto, ya no puedo con todo esto, y usted me dice que me ponga en pie. El Espíritu mismo lo tomó y lo puso en pie. Amados hermanos, esto es solo una pequeña muestra de toda la magnificencia de lo que nos espera. Solamente vale la pena serle fieles a Dios. Solamente vale la pena perseverar. ¿Quiénes van al cielo? Aquellos que permanecen fieles a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Incluso en este momento solamente quise utilizar este texto para leérselo. Como pueden ver, si acaso hice breves comentarios. No quise hacer un estudio sobre el capítulo como tal. Lo que simplemente quería hacer hincapié es que describir ese lugar, podemos llamar a todos los profetas de Dios, a toda esa gente magnífica de Dios que tuvo el privilegio de verlo, visualizarlo. El mismo Pablo termina diciendo, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, Dios lo sabe, dice él lo que estábamos leyendo al principio, 1 Corintios capítulo 12. Él dice, yo conozco a un hombre, él fue humilde, él no quiso decir fui yo, pero él dice, conozco a un hombre que en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, pero que fue arrebatado y fue llevado hasta el tercer cielo, donde vio yo cosas que son inefables, que no les he dado al hombre expresar. Amados hermanos, los que van al cielo son los que han aprendido a disfrutar de las cosas del cielo aquí en la tierra. Bueno, las cosas del cielo aquí en la tierra no paran de asombrarnos. El hablar en lenguas es algo del cielo. Por eso en 1 Corintios capítulo 14 habla de lenguas humanas y angélicas.
También el ver milagros es algo del cielo, el ver sanidades es algo del cielo, el ver liberaciones es algo del cielo, el ver sanidades es algo del cielo. Pero la Biblia dice: no se alegren porque los demonios se sujetan en mi nombre, más bien alégrense de que sus nombres, gócesen de que sus nombres estén inscritos arriba en los cielos. ¿Habrá alguno en esta hora que pueda alabar el nombre del Señor y decir: Señor, no permitas que por las cosas de la tierra mi nombre sea raído de tu libro, raído de tu cielo? No lo permitas. Oh, la sangre de Cristo nos limpia. La palabra de Dios ha venido hoy para limpiarte, para purificarte. Alguien que dé gloria y aplausos al Rey en esta hora. Oh, qué bueno que podamos entender esto. ¿Quiénes van allá? Solo los que aman las cosas del cielo aquí en la tierra. Solo ellos, solo ellos. Y hay una serie de cosas, un sinnúmero de cosas que definitivamente tienen que cumplir los que vamos al cielo, los que van al cielo. Y se las voy a describir, no sin antes mencionarle una de las reflexiones más impactantes escritas por uno de los predicadores más reconocidos de antaño, un predicador inglés de nombre John Charles Ryle. Este personaje escribió: un pecador en el cielo. Un pecador en el cielo. Hay gente que a cualquiera lo mandan al cielo y no se dan cuenta que al cielo no entra cualquiera. Y lo peor de todo, que aún hay gente creyente que piensa que al cielo se puede ir de cualquier manera. Y mire, esta reflexión es una reflexión tan completa y vasta que se explica por sí misma. Este autor, más conocido como J.C. Ryle, dijo, y es como una confrontación, no es un monólogo, no está hablando consigo mismo, es como que le estuviera hablando mirándole a los ojos y diciéndole a cada uno de nosotros esto. Dice: espero que te des cuenta que el cielo sería miserable para un hombre sin santidad. Y tiene que ser así. Cuando un pecador dice que quiere ir al cielo, no sabe lo que dice. Supongamos que pudieras ir al cielo sin santidad. Él le dice a aquel pecador: ¿qué harías? ¿Estarías alegre allí? ¿Con cuál de los santos querrías conversar? ¿Y de qué? Sus placeres, sus gustos, su carácter no tendrían nada en común con los tuyos. ¿Cómo podrías ser feliz con ellos en el cielo si en la tierra tú aborreciste la santidad? Quizás tú aquí disfrutas la compañía de gente rebelde, vana, mundana, amante del placer y profana, pero ninguno de ellos estará en el cielo. Quizás tú evitas a los santos de Dios porque te parecen muy estrictos y serios, pero ellos son los que habitarán el cielo. Tal vez para ti orar, leer la Biblia y adorar a Dios son cosas fastidiosas, aburridas y tontas que puedes tolerar a veces, pero sin ningún placer. Quizás consideres que ir a la iglesia es una obligación pesada y no entiendes cómo alguien puede pasar tanto tiempo en adoración. Pero no olvides que en el cielo todo es adoración. Allí nunca cesa la adoración y los cánticos de alabanza al Cordero diciendo: Santo, 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 Señor Todopoderoso. ¿Cómo podría un hombre impío encontrar placer en una vida como esta? ¿Crees que un pecador se deleitaría en vivir con David, Pablo y Juan, después de vivir en la tierra haciendo las cosas contra las cuales ellos hablaron? ¿Qué tendría en común con ellos? ¿Podría alegrarse al ver cara a cara a Jesús, el crucificado, después de deleitarse en los pecados por los cuales Él murió?
y de ser amigo de sus enemigos y ofensivo para con sus amigos. Se sentiría como adorando con los que cantan: este es nuestro Dios en el cual hemos esperado, nos gozaremos y alegraremos en su salvación, según Isaías 25:9. No se le pegaría la lengua al paladar de la vergüenza y querría que lo sacaran inmediatamente de allí. El cielo sería miserable para un hombre sin santidad. Y tiene que ser así. Cuando un pecador dice que quiere ir al cielo, no sabe lo que dice. Para ir al cielo es necesario vivir en la tierra con una mente que ama lo celestial. De otro modo es imposible. Ahora déjame preguntarte: ¿eres tú santo o no? No te pregunto si vas a la iglesia, te has bautizado, tomas la cena del Señor o profesas ser cristiano. No pregunto si apruebas la santidad, si te gusta leer las biografías de los santos, hablar cosas santas, leer libros de santidad, si deseas ser santo o esperas ser santo. Te pregunto: ¿eres tú santo o no? ¿Sabes por qué soy tan directo e insistente? Porque las Escrituras dicen: sin santidad nadie verá al Señor, según Hebreos 12:14. Cuando leo esas palabras tan penetrantes y escudriñadoras, pienso en las multitudes que viven en la iniquidad y en los que son cristianos solo de nombre. Cada vez que leo la Biblia, oigo al Espíritu Santo diciendo: sin santidad nadie verá al Señor. Ante este texto debemos pensar en nuestros caminos, escudriñar nuestros corazones y orar a Dios. Pero si me dices que tú sientes y piensas en estas cosas, yo respondo: eso no basta. También las almas en el infierno sienten y piensan en esto. Yo no pregunto qué es lo que tú piensas y sientes, sino cómo tú vives. Si tú me dices que la santidad es solo para gente especial, yo te respondo: tienes razón. Eso no es lo que dice la Escritura. Yo leo: el que espera en Cristo, no importa si es grande, pequeño, pobre o rico, es santo, porque se purifica a sí mismo en él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 3. Porque esa persona entiende que sin santidad nadie verá al Señor. Tú puedes decir que es imposible ser santo en este mundo, pero yo te respondo: estás equivocado. Sí se puede. Nada es imposible con Cristo. Muchos lo han sido. David, José, Daniel y los cristianos de la casa de César son ejemplos que lo prueban. La Biblia dice: los santos de la casa del César os saludan. Y en la casa del César era el territorio donde más maldad se practicaba. Y aún así, allí había santos también. No hay excusa para vivir en santidad. Tú eres el niño o el anciano, el pequeño, el grande, como lo dice este autor. O aunque vivas en el mundo más depravado, en el territorio más depravado, en el país más depravado, sí se puede vivir en santidad. Si tú me dices: un santo tiene que ser diferente, yo te respondo: en eso sí estoy de acuerdo. Los verdaderos siervos de Cristo son diferentes al mundo que los rodea. Ellos son un pueblo escogido y peculiar, y tú debes serlo si en verdad eres salvo. Tú puedes decir: así muy pocos serán salvos. Y yo te respondo: lo sé. Eso es lo que dijo el Señor. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Mateo 7:14. Pocos serán salvos porque pocos buscan serlo, pues no quieren dejar el pecado ni sus propios caminos. Tú dices que esto es duro de oír. Yo te respondo: lo sé.
Nuestro Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte que si alguno quiere ser su discípulo, tiene que tomar su cruz cada día y estar dispuesto a cortarse su mano si es necesario para evitar vivir en el pecado. En la religión, como en las otras cosas, si no hay pena, no hay gloria. Lo que no cuesta nada, no vale nada. Y aquí terminan las palabras poderosas de este pastor, de este predicador. Así que, mis amados hermanos, no se puede ser iluso de pensar que de cualquier manera vamos a estar en el cielo. El pastor Félix Esteves escribió: preocúpate por entrar al cielo más que por cualquier otra cosa. Podrás entrar al cielo sin cargos, sin ministerios, sin dones, sin talentos, pero nunca sin santidad. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria al nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero orar por aquellos que anhelan ir al cielo. Todavía no he dicho, ni siquiera he podido responder la pregunta ¿quiénes van al cielo? Hoy lo que hice fue poner por lo menos una base para luego en el próximo mensaje exponer lo que Dios me mostró a mí, las varias cosas que deben hacer los que van al cielo. Quiero invitar solo a aquellos que quieren ir al cielo. Hay un altar disponible, hay un altar abierto en esta hora. Allí donde usted está, si esta palabra ha tocado su corazón, incline su rostro, humíllese delante del Señor. Si usted ha pecado, está todavía a tiempo. Este es el día aceptable. Hoy es el día aceptable. Aquí hay amigas, hay amigos, hay jóvenes. La invitación es para ustedes también. Vengan los del altar familiar, los de grupos familiares, los hijos de los hermanos, los amigos y amigas que están aquí en esta noche, los hermanos. Amado hermano, Cristo pagó por nosotros con su precio. El precio más alto fue su sangre. El precio más precioso fue su sangre. No podemos menospreciar ni pisotear la sangre del Cordero de Dios. Allí donde usted está, póngase de rodillas al Señor en este altar. Los que han venido y también los que están ahí, ubíquense ahí en el pasillo donde usted pueda. Vamos en este momento a levantar un clamor desde este lugar, porque ¿sabe por qué le estoy hablando en este día? Porque la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La Biblia dice que si no nos volvemos y hacemos como niños, no podemos disfrutar y entrar a ese reino. Hoy es un tiempo oportuno, hoy es un día especial donde tú le puedes decir al Señor con humildad: Señor, yo vengo ante tu presencia, yo te pido, Señor, que me perdone. Abra su boca y confiésele de manera personal al Señor si hay una batalla en su alma, si hay una batalla en su espíritu, si hay algo con lo que usted está luchando, si hay algún pecado que no ha podido dejar o abandonar, si hay una cosa, algo que le está atando a su pasado, a su mundo, a su carne, algo que le está impidiendo ser libre, le está impidiendo dar pasos de fe, le está impidiendo tomar el paso del bautismo, le está impidiendo recibir el Espíritu Santo, o le está impidiendo vivir una vida recta delante de Dios aún después del bautismo. Hay una oportunidad en este día. Levante su voz conmigo y comience a orar al Señor. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si tú no estás haciendo en la tierra lo que de verdad provoca gozo en el cielo, hermano, yo te pido, deja de provocar dolor y tristeza en el cielo y más bien empieza a ganar almas, empieza a sembrar en la obra de Dios, empieza a dedicarle más tiempo a las cosas de Dios. Demuéstrale a Dios con hechos que Él es la prioridad y empieza a provocar un contentamiento delante de los ángeles del Señor y en el mismo corazón de Dios. Nacimos en el corazón de Dios, pero no nacimos para morirnos y quedarnos en este mundo y alejarnos para siempre de Dios.
sino que al contrario, el Señor nos ha llamado para ser nuevas criaturas, para ser gente que refleje una vida recta y transformada delante del Señor. Alguien que levante sus manos al cielo y comience a clamar y comience a invocar su Espíritu Santo. Si no ha recibido el Espíritu Santo, esta es la noche, esta es la oportunidad, este es el momento. Dile al Señor: yo necesito empezar a disfrutar de tu cielo desde la tierra. Yo no me quiero ir de aquí si no he podido sentir que tu amor me ha envuelto, que tu gracia me ha envuelto, que tu misericordia me ha alcanzado. Pídele que el Señor te perdone, y la sangre de Cristo en este momento yo siento que ya está empezando a hacer efecto, ya está siendo limpiado, ya está siendo purificado. Ahora comienza a levantar tu voz, comienza a mover tus manos, comienza a engrandecer el nombre del Señor y declárate hoy que estás conectado con el cielo, conectado con la gracia de Dios, conectado con la misericordia del Señor. Alguien que pueda soltar sus manos en aplauso y levantar su voz en gratitud y alabanza en esta hora. Declaro que las cadenas se rompen, declaro que las ligaduras se rompen. Alguien que exalte el nombre de Cristo. Declaro que la gloria de Dios, así como en el lugar donde Ezequiel tuvo esa visión, era una visión que no podía dejar de sorprenderlo hasta que vino el Espíritu de Dios y lo puso en pie. Si no has podido caminar firme en el Evangelio, hoy declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te renueva, te restaura, te fortalece en el nombre de Jesús. Si no has podido adorar, empieza a andar en el Espíritu como Juan y pudo ver la adoración celestial. Si la culpabilidad no te deja, ve como Isaías y el Señor te va a limpiar. Oh, yo siento que la presencia del Señor está aquí. Yo siento que Dios está rompiendo cadenas. Yo siento que Dios está soltando ligaduras. En el nombre de Cristo el Señor, se rompen las maldiciones, se rompen las cadenas en el nombre del Señor. Fuerte ese aplauso para el Rey de la Gloria. Y que vive para siempre y siempre sea la gloria. El fuego de Dios te limpia ahora, el fuego de Dios te limpia ahora, el fuego de Dios te limpia ahora. Sea la honra y el poder. Estás sentado en el trono. Eso es, llénate del Espíritu Santo. Eso es varón, eso es, llénese de Dios. La sangre del Cordero de Dios nos limpia. Unge mis manos ahora, Espíritu Santo. Unge nuestras manos ahora. Llénate de Dios, llénate. Eso es. Eso es, no pare de recibir. Abra su corazón esta hora. En ti queremos tu presencia, Jesús. Recibe renovación en esta hora. Recibe fe, recibe fuerza, recibe autoridad, recibe poder de Dios en esta hora. Dios está aquí para liberarte.
Dios está aquí para santificarte. Él está aquí, su palabra fue soltada, su palabra fue hablada. Eso es varón, eso es mujer, eso es, llénate de Dios, llénate. Sea gloria. Eso es los que están de rodillas, empiecen a darle gloria al Señor, solo dele gloria, solo dele alabanza, solo levante su mano, levante su voz, levante sus manos, levante su voz allí de rodillas. Y suelte sus palmas, suelte su aplauso, suelte su alabanza. Dígale, Señor, toda gloria es tuya, toda alabanza es tuya, toda adoración es tuya, todo amor es tuyo. No me avergüenzo. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Cristo. Hay libertad en el nombre de Cristo. Hay libertad en el nombre de Cristo. Y Sataraba, declaro líderes libres, declaro matrimonios libres, declaro familias renovadas, una iglesia nueva, una iglesia renovada. Sí, estás aquí, Señor, te siento, sé que estás aquí, sé que estás aquí, sé que estás aquí, sanando, renovando mentes, libertando cautivos, rompiendo cadenas, soltando ligaduras, echando fuera toda cautividad y opresión del alma. Sí, en el nombre de Jesús, todo conjuro, toda maldición, toda hechicería, toda brujería, toda cautividad, todo pensamiento de bloqueo, en el nombre de Jesús se va. Si callará, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Eso es, las hermanas levanten esa voz poderosa y alaben. Los varones levanten esa voz fuerte y tronante y adoren. Aquí está Él, aquí está Él, aquí está Él, aquí está Él. Todos los que están de rodillas, póngase de pie. Todos los que están de rodillas, póngase de pie. Y allí donde está de pie, dele el mejor de los aplausos al Rey de la Gloria. La mejor de las alabanzas al Rey de la Gloria. El mejor reconocimiento. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Sé libre. En el nombre de Jesús. Oh, Shamaka y Gataramas, te aquí hay gente de Dios, aquí hay gente de llamado, aquí hay gente de ministerio, aquí hay gente de unción, aquí hay amigos incluso que tienen un llamado especial. Recibe hoy fuerza, recibe. Y el poder allí incline su rostro y adore a su Dios. Eso es. O levántelo al cielo y de gracias. De gracias, de gracias, de gracias al Señor. Oh, qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios.